A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que ciertas ideas, muy antiguas, sobre imperios y reinos, siguen dando forma a nuestro mundo? Desde las noticias de todos los días hasta nuestras propias vidas. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las ideas centrales del libro El reino de Jesús a la sombra del imperio, para entender justamente esa conexión. Vamos a desentrañar juntos este tema. Partamos con esta frase del autor. A ver, de entrada suena potente, ¿no? Casi como algo salido de una novela de fantasía. ¿Narnia? ¿La Tierra Media? Pero la realidad detrás de esta frase es mucho más cercana y relevante para todos nosotros de lo que parece a simple vista. Y es que la propia historia del autor es el mejor ejemplo. Él nació en Alemania Occidental porque su padre, un soldado británico, era parte de la ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, su vida fue una consecuencia directa del choque entre el Reich alemán, el Imperio británico y la Unión Soviética. Y si lo pensamos un poco, ¿cuántas de nuestras propias historias familiares no están marcadas por algo parecido? Aquí mismo en Chile, nuestra historia está definida por la herencia del Imperio español, y más recientemente, por las tensiones de las grandes potencias durante la Guerra Fría. El eco de los imperios de alguna forma resuena en todos. Bueno, pero todo este choque constante de civilizaciones parecía que se había acabado. En los años 90, después de la caída del muro de Berlín, había una sensación en el aire, un optimismo increíble. Parecía que por fin la humanidad había llegado a un consenso, a un acuerdo global. Y miren, esta idea de Francis Fukuyama capturó perfecto el espíritu de la época. La democracia liberal, supuestamente, había ganado. La gran batalla de las ideologías había terminado. Se suponía que el futuro iba a ser de paz, de prosperidad, de crecimiento para todos. Era una promesa muy grande. Pero la realidad del siglo XXI, nos cayó como un balde de agua fría. En lugar de esa utopía que nos prometían, nos hemos encontrado con una crisis tras otra. La guerra contra el terror, colapsos financieros globales, el surgimiento de nuevas autocracias, la emergencia climática y una polarización política que a veces parece que nos devora por dentro. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que ese sueño de un mundo sin grandes conflictos imperiales o ideológicos se hizo humo, murió. La historia, lejos de acabarse, parece que volvió, y con ganas, con una especie de venganza, recordándonos que las viejas luchas de poder en realidad nunca se fueron del todo. Y ojo que esta dinámica de imperios chocando entre sí no es para nada nueva. De hecho, si nos vamos bien atrás en el tiempo, nos damos cuenta de que es uno de los temas centrales, pero centrales, de la Biblia. Veamos cómo se desarrolla esto. Pensemos en el pueblo de Israel. Prácticamente toda su historia la vivieron bajo la sombra de algún imperio. Eran o vasallos o víctimas, no había mucho más. Desde Egipto y la esclavitud, pasando por Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, hasta llegar a Roma. Su existencia estuvo definida por la constante presión de potencias extranjeras que los conquistaban y oprimían. Y este poema capta de una manera increíble el mensaje que la Biblia tiene sobre los imperios. Los reyes se creen la muerte, ¿cierto? Se jactan de su poder, construyen monumentos gigantescos para que todos los admiren. Pero el veredicto de la historia, y según la Biblia, el de Dios, es siempre el mismo. La arrogancia siempre viene antes de la caída. Al final, lo único que queda son escombros en medio del desierto. Entonces, frente a esta realidad de imperios que suben y caen, la Biblia presenta una contrapropuesta, y es una bien radical. No se trata de cambiar un imperio por otro que sea un poquito mejor, no. Es algo totalmente distinto, el reino de Dios. Y acá hay que tener ojo, porque es clave entender esto. Según el libro, cuando se habla del reino de Dios, no se están refiriendo a un lugar al que uno va cuando se muere. No es el cielo en ese sentido. Es la acción de Dios aquí y ahora, en nuestra historia, para arreglar este mundo que está patas para arriba y para derrotar a las fuerzas que la oprimen. Y ese fue justamente el mensaje central de Jesús. No era un plan de escape espiritual para irse de este mundo. No, era un anuncio casi político, súper revolucionario. Dios mismo estaba llegando para ser rey en la tierra, aquí, entre nosotros. Y esto, por supuesto, ponía en jaque todo el poder de los imperios de este mundo, como el Imperio Romano.
Y esto que vemos acá lo ilustra perfecto. En el Imperio Romano, el juramento de lealtad, lo que había que decir para demostrar que eras fiel era el César es Señor. Entonces, imagínense lo que significaba pararse y decir Jesús es Señor. Era una afirmación profundamente subversiva. Significaba que la máxima autoridad en el universo no era el emperador en Roma, sino un carpintero de Galilea que fue ejecutado como un criminal. Era en el fondo una declaración de guerra ideológica, y te podía costar la vida, así de simple. Ok, todo esto suena súper interesante, muy antiguo, pero la pregunta que nos deja el libro es, bueno, ¿y qué? ¿Qué significa toda esta idea del reino de Dios para nosotros hoy, en pleno siglo XXI? Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Si los sistemas políticos que conocemos parece que están fallando o se están volviendo cada vez más opresivos, ¿cuál es la alternativa? ¿Nos resignamos? ¿Nos unimos a un bando contra el otro? ¿O hay otra forma de actuar? Esta idea de construir para el reino nos obliga a mirar de frente los problemas más grandes que tenemos hoy. No se trata de una fe pasiva, de sentarse a esperar. No, es un llamado a la acción. Nos pregunta directamente, ¿cómo respondemos a la crisis climática, a las injusticias sociales, a la división política que nos carcome? Y quizás lo más difícil, ¿cómo respondemos a nuestra propia tentación de querer dominar a otros, de crear nuestros pequeños imperios? Se trata de empezar a construir comunidades basadas en el servicio y la justicia, no en la competencia y el poder. Y cerramos con esto. La historia de los imperios, si la miramos bien, es una de poder, de violencia y muchas veces de desesperanza. La propuesta del reino de Dios, en cambio, es una de resistencia. Pero ojo, no con las mismas armas del imperio, sino con una esperanza radical. La gran pregunta que nos queda resonando es, ¿cómo se ve esa resistencia hoy?